Los seres vivos no se encuentran aislados en la naturaleza, sino que comparten su espacio con diversos componentes del entorno, incluyendo otros seres vivos. Cada organismo ejerce múltiples influencias sobre los otros, formando interacciones. ¿Qué son y cómo funcionan estas interacciones? Este es el campo de la ecología. Contrario a la creencia popular de que ecología es una forma de cuidar el ambiente, la ecología es la ciencia biológica que estudia las interacciones que ocurren entre los seres vivos y de ellos con su medio. En efecto, es el estudio de las conexiones de la naturaleza y de su ordenamiento. Si bien en sus inicios se trataba de una práctica basada en el interés humano de observar otros organismos, actualmente se ha convertido en una ciencia rigurosa y experimental, cuyo conocimiento multidisciplinario ha permitido comprender la naturaleza de forma muy completa. ¿Cómo se ve el mundo desde la perspectiva ecológica? En ecología se considera que los componentes de la naturaleza se pueden dividir en dos grandes grupos: los factores bióticos, compuestos por el conjunto de seres vivos y sus asociaciones, y los factores abióticos, todo aquel componente no vivo, incluyendo objetos tangibles como las rocas o el agua, e intangibles como la cantidad de luz o la temperatura, que también se consideran condiciones del medio. Los seres vivos o factores bióticos dependen en una primera instancia de los factores abióticos, desde el supuesto que existen tres condiciones para la vida. La primera es el flujo unidireccional de energía que inicialmente proviene del Sol. Esta energía lumínica es captada por las plantas y algas que la utilizan para sintetizar materia orgánica, la cual a su vez es fuente de energía para otros seres vivos, incluyendo el ser humano. La segunda condición son los ciclos de la materia y nutrientes. El suministro de átomos, iones y todos los compuestos necesarios para la supervivencia de los organismos es reciclado continuamente para sustentar la vida. En tercer lugar, se encuentra la gravedad de la Tierra, que le permite al planeta mantener su atmósfera y contribuye a que los ciclos de los compuestos químicos puedan ocurrir a través del aire, agua, suelo y en los organismos. Ahora bien, ¿qué tienen que ver todos estos componentes con las denominadas interacciones que estudia la ecología? En primer lugar, si bien es cierto que los factores abióticos son un condicionante de los bióticos, los seres vivos también pueden afectar a su medio no vivo. Esta clase de acciones recíprocas entre distintos factores o elementos es lo que llamamos interacción. Pero las interacciones no suceden únicamente entre un componente biótico y otro abiótico. Las acciones de los seres vivos también afectan a sus semejantes. De hecho, a lo largo de millones de años, los seres vivos se han adaptado para aprovechar cada opción y variación del entorno, el cual incluye a otros seres vivos. Es así como cada organismo tiene un efecto directo o indirecto sobre otro. Es decir, cada ser vivo afecta a los demás. El conjunto de efectos que los seres vivos ejercen sobre los otros se conoce como interacciones biológicas o ecológicas, las cuales, como ya se ha dicho, constituyen el objeto central de la ecología. Pero si cada ser vivo afecta a otro, ¿no sería la cantidad de interacciones demasiado grande como para estudiarlas todas? En efecto, para afrontar esta complejidad, los ecólogos visualizan la naturaleza como un enorme sistema integrado, el cual se estudia en distintos niveles. Estos niveles se conocen como niveles de organización ecológica, distinguiéndose 5 principales:
El primer nivel es el de organismo. Es un individuo considerado ser vivo que presenta características y conducta de una especie particular. Por ejemplo, un pez. El siguiente nivel es el de población. Es el grupo de organismos de una misma especie que viven en un área determinada. Por ejemplo, un cardumen. Comunidad es el nivel constituido por un grupo de poblaciones de distintas especies de organismos que viven en un área específica, interactuando entre ellas. Por ejemplo, un cardumen con varios tipos de peces. El cuarto nivel es el de ecosistemas. Son comunidades biológicas que incluyen su medio abiótico, como el suelo, aire, agua y energía, con el cual interactúan. Por ejemplo, el estanque, la pecera o el arrecife donde viven los peces. El nivel más amplio lo constituye la biosfera. Es la suma de todos los ecosistemas del planeta, en la cual todos los organismos existentes interactúan unos con otros. Ahora bien, los ecosistemas están constituidos por factores bióticos, factores abióticos y sus interacciones. Por esto se consideran las unidades fundamentales de la ecología, y a ellos pertenecen todos los seres vivos en estado libre. Los ecosistemas son unidades especiales por varias razones. Para comenzar, aunque muchos ecosistemas pueden ser fácilmente reconocibles, como por ejemplo un bosque, estos casi nunca poseen fronteras definidas. Por esta razón, al estudiarlos, es el ser humano quien delimita su área a conveniencia. Así, un ecólogo interesado estudiaría ciertas hectáreas de un bosque. De igual manera, aquellos ecosistemas de fronteras reconocibles son extremadamente variables en tamaño, desde un pequeño charco hasta el Océano Pacífico, desde una grieta en el tronco de un árbol hasta la selva tropical. Todos constituyen ecosistemas, porque en todos ellos ocurren interacciones entre una comunidad de organismos y su medio abiótico. Finalmente, los ecosistemas pueden ser no solo naturales, sino también artificiales si derivan de las actividades transformadoras humanas. Por ejemplo, los cafetales, las represas hidroeléctricas, los parques con plantaciones de árboles, un estanque e incluso áreas urbanas, todos ellos son ecosistemas. La plasticidad y variabilidad de un ecosistema es tal que incluso pueden ser fabricados. Listo, Gabriela, porfa. Listo, muchachos. Entonces, a partir de esos 10, 9 y medio minuticos de video, vamos a discutirlos a ver qué nos decían, qué nos dijeron, qué nos contaron, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, escuchemos a Lady Yurani. Sí, señor. Lady, cuéntame, ¿qué escuchaste del video? Que literalmente todo tiene que ver con la ecología, porque todos son seres vivos desde lo más mínimo hasta lo máximo. Habla sobre los factores bióticos, abióticos, ¿qué más? Pues ahí, profe, ya. Ahí. Está Lady, listo, Lady, gracias. Escuchemos a ver, a Cristian Alejandro Peña. Complementando, Cristian, complementando lo que dijo su compañera, ¿con qué lo complementaría? ¿Qué faltó ahí que ella no nombró? No le puse atención a ella. ¿No le puso atención a su compañera? A ella no, perdón, no. Y complicado, imagínense si no se ponen atención entre ustedes, ¿cómo será conmigo? Ay, no. ¿Y al video sí le puso atención o tampoco, Cristian?
Listo, entonces cuénteme qué quedó el video. Pues, ¿cómo que me quedó? ¿Como de reflexión o de aprendizaje? Las dos cosas. Pues, como reflexión sería que... espera. Bueno, mientras Cristian piensa su respuesta porque no se apagó el micrófono, escuchemos a Esteban. Hablaba también acerca de otros factores y la organización en la que se encontraban los ecosistemas, desde los más pequeños a los más altos, que ahí decía que en el cuarto estaban los pescados, las hábitats, las plantas y toda esa vaina. Y como Listo, reflexión, pues yo creería que deberíamos valorar más el planeta y contemplar su belleza en vez de dañar. Fin. Ah. fin, listo, Esteban, gracias. Escuchemos a Jamie. Jamie, ¿estás Jamie Franchelli? No está listo, perfecto. Gabriela. Profe, pues lo que vi en el video era que, bueno, se dividían en bióticos y abióticos y que Listo, la bien. biosfera es la que tiene más ecosistemas, bueno, en ambientes, bueno, es lo que más tiene ambientes. Y que los ecosistemas se dividen en naturales, unos pueden ser naturales y los otros artificiales. Listo, perfecto. Nos hablan de unos niveles de organización. Entonces, esos niveles de organización para Chaira, ¿cuáles eran esos niveles de organización, Chaira? En los cuales la ecología estudiaba, ¿no? Ahí decía, la ecología, o sea, es tan amplia, pero tiene unos campos de estudio. Entonces, nos nombraron unos como unos niveles en el cual la ecología actuaba. Chaira. Ay, profe, qué pena que es que el internet me sacó. El No, internet la sacó. Bueno, entonces alguien alzó la mano, alguien había alzado la mano. Gracias, Chaira. ¿Quién había alzado la mano, no? Entonces preguntémosle por aquí a Laura Natalí. Si quiere, yo la ayudo, profe. Listo, Luis Santiago, hágale. ¿Cuáles eran esos niveles de organización? Bueno, pues decían que la biología se caracterizaba por estudiar distintos grados que eran organismos, población, comunidad y ecosistema. Perfecto, listo. Ojo, tengan eso muy presente ahorita que estén copiando, tomando sus apuntes, ¿cierto? La ecología se encarga del estudio a niveles, ¿cierto? Y decían, es tan amplio estudiar la vida, o sea, es tan grande que no podemos estudiarla toda de un solo, ¿cierto? De una sola vez. Entonces, se suele tomar por niveles, ¿cierto? Iniciando desde lo más bajo, desde el nivel como menor, que viene siendo el individuo, ¿cierto? Siguiendo con las poblaciones, siguiendo con las comunidades, ecosistemas, y creo que Gabriela nos lo dijo, lo más grande que era la biosfera, ¿cierto? Entonces, esos como son los campos de estudio que tiene la ecología. Ella se puede dedicar a estudiar tanto un individuo, por ejemplo, un perro, cómo se comporta un perro, hasta cómo se comporta una manada de perros, eso ya sería una población, también, pero también puede estudiar cómo se comportan los perros en conjunto con un gato. Ahí estamos hablando de comunidades y podemos después decir, bueno, ¿y cómo se comportan los perros en una ciudad, cierto? Junto con los gatos y los seres humanos. Entonces, ¿sí ven? Cada vez amplío más y amplío más mi campo de estudio, pero dependiendo de lo que yo quiera saber, ¿cierto? Si yo quiero saber, pues, lo mínimo del perro, pues, estudio solamente un individuo. Si yo quiero saber cómo se comporta con la demás, pues estudio algo más grande como por ejemplo el ecosistema de ese perro, ¿sí ven? Entonces ese es el campo y esos son los campos de estudio como los niveles en los cuales se estudia la ecología. También nos hablaban de otra cosa que eran como unos 3 factores, ¿cierto? Que influenciaban eso que pasaba en la Tierra. ¿Cuáles eran esos 3 factores? 3 como ítems o 3 detallitos que influían mucho en los ecosistemas del planeta. ¿Cuáles eran? Creo que uno decía algo de cambio climático, algo así más o menos. Cambio climático, no señor. Ya, ustedes ya nombraron unos y eran los factores abióticos, ¿cierto? Ya los nombraron, los factores bióticos y abióticos. Pero bueno, y eso se relaciona con otras 2 cosas. ¿Cuáles eran esas otras 2 cosas?
Faltan dos cositas. ¿Cuál será? A ver, preguntémosle por aquí a... ¿Quién más participa? Rachel. Samara. Señor. Rachel, cuéntame, el video nos trataba de tres como factores determinantes en la ecología y en los ecosistemas. El primero de ellos ya se nombró, que son los factores bióticos, ¿cierto? Esos factores bióticos ya se nombraron. Factores bióticos y abióticos, pero faltan otros dos. ¿Cuáles son? Al principio del video se dijeron. ¿Ni idea? Rachel, ¿si le prestamos atención al video o no? No, profe, la verdad no. Bióticos y amióticos. Es que entre hace Ese es, poquito, profe. listo, Rachel. Cristian, sí, ese hace parte de uno, bióticos y abióticos. El otro, listo, el otro factor son los ciclos de nutrientes. Ahí los nombraron, ciclo de nutrientes. Como todos los nutrientes, ¿cuáles nutrientes? Por ejemplo, el agua, el carbono, el nitrógeno. Todos ellos tienen un ciclo en la Tierra. No sé si ustedes alguna vez vieron los ciclos de los elementos, ¿cierto? Químicos. Entonces, Profe, el la ciclo del energía agua... lumínica también contaría como uno. Sí, señor, esa también la nombran, muy bien, Héctor. Esa también la nombran porque ahí, no, ahí nos dicen, ¿cierto?, que la energía lumínica entra, ¿cierto?, por medio del sol, es el que la introduce a la Tierra, ¿cierto?, el sol, la energía lumínica. ¿Y quiénes son los primeros en recibirla? Las plantas. Las plantas, que ahí no, el ojo que las plantas tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Acuérdense en la cadena alimenticia, ¿cierto? En la base se encontraban las plantas, pero tenían un nombre. ¿Cómo era? Mi idea, productores, ojo, no se les va a olvidar eso, productores, listo, las plantas y las algas, ahí nombraron dos, plantas y algas, son productores, listo, producen su propia energía, ¿a partir de quién? De los rayos del sol, ¿cierto? De la luz lumínica. Después de ese nivel, ¿qué sigue? ¿Cómo se llaman los que siguen, los que se alimentan de las plantas y de las algas? En la pantalla de Diana, ¿cómo es que se llama el caballero? Diana Marcela y el caballero. Señor. Los escucho a los dos, a ver, ¿cuál será esa, supongamos, cadena trófica, ¿cierto? Que tiene como base a los productores. ¿Qué sigue? Después de esa cadena trófica, ¿cierto? Una pirámide trófica, una pirámide alimenticia. La base son los productores, donde están las plantas y las algas. ¿Cuáles son los que siguen? Pues según yo, lo que creo yo, serían los que se alimentan de estos productos. Bueno, ¿Cómo herbívoros? Herbívoros, listo. Sí, señor, herbívoros, pero tienen un nombre. Ojo, tienen un nombre. Se llaman consumidores. Listo, consumidores. Consumidores de primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿cierto? Entonces, en los de primer orden están los que se alimentan específicamente de plantas o de algas, que como usted dice, son los herbívoros. Después van los que se alimentan de ese primer grupo. Después siguen los que se alimentan de ese segundo grupo, que son los que, por ejemplo, entonces los de segundo orden, ¿cierto? Consumidores de segundo orden, que puede ser alguien que se alimente, no sé, de un conejo que come pasto, ¿cierto? Ese sería alguien de segundo orden. Y otro organismo de tercer orden sería, por ejemplo, una serpiente, un águila, que se alimenta de ese conejo, que ese conejo se alimenta de ese pasto, ¿cierto? Entonces, si ven, es una cadena, pero no solamente es lineal, ojo, porque es que no solamente el conejo come pasto, ¿cierto? El conejo también se alimenta de otro tipo de vegetales, pero ojo, el águila no solamente come conejos, ¿cierto? También tiene otro tipo de dieta. Entonces, esto al final termina formando una red, ¿cierto? Redes tróficas, que es lo que me lleva a formar el ecosistema. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos factores abióticos y bióticos de segundas. Vamos el ciclo de nutrientes, o sea, los ciclos del agua, ¿cierto? Condensación, evaporación, transpiración, escorrentía. El ciclo de la materia, ¿no, profe? Bueno, ¿a qué se está refiriendo cuando dice ciclo de la materia? ¿A qué se refiere, Héctor? El proceso que tienen que pasar las cosas para, por ejemplo, por decirlo así, evolucionar. Bueno, pero ojo, no toda la materia hace ese ciclo, ¿sí?
¿Quién la hace? Específicamente algunos elementos químicos que son importantes para la vida, como le estaba diciendo, moléculas como la del agua, ¿sí? El dióxido de carbono, el carbono también hace eso. ¿Qué otro tipo de sustancias? El nitrógeno, el fósforo, el azufre, ¿sí? Todas esas sustancias químicas importantes para la vida hacen ciclos, ¿cierto? No están estáticos en un solo lugar, sino recorren todo el ecosistema, tanto en la atmósfera como sobre la Tierra, como por debajo de la Tierra. ¿Listo? Y por último, después de esos ciclos de nutrientes, tenemos, perdón, tenemos a otro que nos nombraron ahí, la gravedad. No sé si se acuerdan, ahí nos lo nombraron, ¿sí? Era el último factor, la gravedad, ¿cierto? La gravedad es supremamente importante. Sin esta gravedad, ojo, porque la mayoría de planetas tienen una gravedad, pero específicamente la gravedad de la Tierra, que para los que han visto física, que yo supongo que son todos, ¿cuánto es? ¿A cuánto equivale la gravedad de la Tierra, muchachos? Ni idea, imposible que en física no hayan visto ya eso de gravedad, imposible. Pero bueno, no importa. La gravedad en la Tierra equivale a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Ese es el valor. Entonces, ese número específico, pues es el que proporciona que en este planeta existiera vida. Si tuviéramos otra gravedad, lo más probable es que no podríamos tener las mismas interacciones que surgen. ¿En qué afecta la gravedad? Por ejemplo, la gravedad tanto de la Tierra como de la Luna, ¿cierto? Porque los dos tenemos gravedad, los dos astros solares, astros celestes tienen gravedad. Entonces, por ejemplo, la gravedad de la Luna, ¿qué controla? El agua. Profe, yo tengo, Sí, Héctor. Los mares. yo tengo una pregunta. El video hablaba de unos niveles, estos también, ¿estos hacen parte de la cadena alimenticia o van aparte? Esos hacen parte de la cadena alimenticia. ¿Listo? Esos hacen parte de la cadena alimenticia. Muy bien, como decía Luis Santiago y Esteban, la gravedad, ¿cierto? Por ejemplo, la de la Luna afecta ¿qué? Los oleajes, el agua, ¿cierto? Las mareas, y eso es supremamente importante en los ecosistemas marinos, ¿cierto? La gravedad de la Luna también influye en el crecimiento de algunas plantas, ¿sí? El crecimiento y desarrollo de algunas plantas. Por eso, si ustedes van al campo, miran que allá la gente cultiva según las fases de la Luna, ¿sí? Entonces estamos en tal fase, esta fase es apropiada para el cultivo, porque efectivamente la gravedad, ¿cierto? No es lo mismo la gravedad, o sea, la Luna no es... Pero, profe, ¿esto lo de las fases lunares es un mito o sí No, tiene? no. Eso de las fases lunares, perdón, es totalmente cierto, ¿sí? Según la fase lunar en que se encuentra, se aconseja hacer la siembra de ciertos cultivos porque van a afectar su desarrollo. La gravedad afecta su desarrollo. La gravedad también nos afecta a nosotros. ¿Quién tiene fracturas? ¿Alguno tiene fracturas? No, ninguno. ¿Tienen algún conocido que presente fracturas? Pregúntenle, ya sea una fractura en un brazo, en una pierna, ¿cierto? ¿Qué les pasa cuando es luna, cuando hace luna, ¿cierto? Por lo general la luna Duele llena. más porque la Profe, carne pues, está... Luis Santiago, ¿duele más por qué? Ya ahorita lo escucho, Miguel. Porque, digamos, cuando uno se lesiona, pues completamente no sana, entonces queda propenso a un desequilibrio. Listo, Luis Santiago. Miguel, Ah, no, profe, pues mi papá tiene, o sea, él se rompió la pierna en un accidente y pues tiene sí. tornillos y él dice que le duele cuando es luna llena, por lo que, ¿cómo es que dice? Por lo que como que la gravedad le contrae los tornillos e intenta como salírsele. Algo así es que me dice. Sí, efectivamente. ¿De qué está yo hecho? sí iba a decir porque yo me fracturé el brazo y a mí no me duele nada, ya me quedó todo torcido, pero me lo... Entonces, efectivamente, ojo, sí, lógicamente las que más duelen, aunque algunas siempre duelen, pero las que más duelen cuando hay luna llena son en las que hay fractura y tocó colocar tornillo, ¿cierto? El tornillo que hace, pues la función de, como el hueso no se puede reparar totalmente de la manera adecuada, entonces se pone el tornillo para tratar de unir las partes que quedaron quebradas y no lograron repararse. Algunas, pues simplemente se enyesa el hueso para que se enyesa el brazo, perdón, o la pierna, para que no haya tanto movimiento, ¿cierto?
y el mismo hueso va curando, pero en algunos casos el accidente es tan grave, ¿cierto? Que se rompe demasiado el hueso, por ende toca poner los tornillos. En esos casos, o en algunas cirugías también suele doler, sin necesidad de fracturas ni nada. ¿Por qué? Porque la gravedad, visto, inicia a interactuar, la gravedad aumenta primero, ¿cierto? Aumenta e inicia a interactuar con esas regiones que fueron dañadas. Y si hay metal, ¿cierto? Pues peor. Ustedes saben que los metales tienen mayor atracción, ¿no? Entonces, ahí vemos que prácticamente la gravedad de la Luna afecta en todo, las mareas, ¿sí? Si la marea sube, la marea baja, si los vientos, cómo van, ¿listo? Y de igual forma la gravedad de la Tierra, sin la gravedad de la Tierra, lo más probable es que no tuviéramos atmósfera. Sin esa gravedad que tenemos, ¿cierto? No tendríamos atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es una capa, ¿cierto? De la Tierra externa, la cual está conformada de gases, una gran cantidad de gases, que esos gases no se escapan debido a esa gravedad, tanto de la Luna como de la Tierra, que permiten o que nos dan protección frente a muchas cosas, como por ejemplo los rayos solares ultravioletas, o por ejemplo meteoritos o asteroides, ¿cierto? Porque ustedes saben que cuando estos entran, se destruyen con la atmósfera, la mayoría. Entonces, vemos cómo todo, ¿sí ve? En el planeta Tierra se dan las condiciones necesarias para que haya vida, y por eso es que hasta el momento no se ha encontrado vida en otros planetas. ¿Por qué? Porque nuestra posición, por ejemplo, ser el tercer planeta, o sea, no estar tan cerca del Sol, ¿cierto? Y pegado como Mercurio, pero tampoco estar tan lejos como Saturno, ¿cierto? Esa posición nos privilegia para recibir la cantidad de sol necesaria para que se diera la vida, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que influyen en la formación de estas relaciones ecológicas, ¿listo? Que se dan entre los seres vivos. Listo, muchachos, dejamos hasta ahí. Recuerden observar el video, se encuentra en la plataforma, sacar apuntes. ¿Listo? No sé si hayan más preguntas. Profe, ¿los apuntes se entregan hoy o solo para nosotros? Sí, los apuntes se entregan el día de hoy, máximo plazo a las 11:59 de la noche. Ok, ¿Listo? gracias. Hasta luego. ¿Listo? Bueno, chao, muchachos. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, que pasen un excelente fin de semana. Que descansen. Nos vemos Chao, el lunes. profe, gracias. Listo, chao. El lunes por la mañana les tengo sus notas. ¿Listo? Chao, juiciosos. Hasta luego. Hasta luego, Laura.